Muy buenos días a todos. Hoy quiero hablar de un tema que ha generado un debate significativo en México. El conflicto surge cuando una suspensión judicial afecta la publicación de una reforma constitucional y coloca al Poder Ejecutivo en una encrucijada como la que estamos viendo actualmente. Este tema se ha vuelto particularmente relevante en un contexto donde una jueza federal de distrito ha emitido una suspensión que impide la publicación de una reforma al Poder Judicial de la Federación, precisamente en el diario oficial de la Federación, creando un dilema legal y político al mismo tiempo. El primer punto clave que tenemos que tomar en cuenta es que este conflicto nace de un error fundamental por parte de la jueza federal al admitir la demanda de amparo. Según la jurisprudencia y los principios constitucionales vigentes en México, el juicio de amparo no procede contra reformas constitucionales, ya que estas son actos del poder constituyente permanente, que tiene un rango superior al del poder constituido. El poder constituyente permanente está integrado por el Congreso de la Unión y los congresos locales, y sus actos, como las reformas constitucionales, no pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo. El juicio de amparo protege, obviamente, derechos vulnerados por actos del poder constituido, leyes ordinarias, actos administrativos o judiciales. No puede ser utilizado para cuestionar actos del poder constituyente, como lo es la reforma constitucional en este caso. Esto significa que desde el principio la jueza no tenía jurisdicción para admitir la demanda ni para emitir una suspensión. Esto hay que tenerlo muy en claro. La jueza no tenía jurisdicción para admitir la demanda sobre un acto de este tipo, que es una reforma constitucional. Otro aspecto crucial en este caso es que al presentar la demanda de amparo, la autoridad ordenadora, más bien al admitir esta demanda de amparo, la autoridad ordenadora, es decir, el Poder Legislativo, no fue demandado. Esto es un error fundamental, es un error procesal significativo, porque en un juicio de amparo es fundamental señalar a todas las autoridades responsables del acto que se reclama. En este caso, el Poder Legislativo fue quien aprobó la reforma constitucional, que en este caso la reforma judicial, por lo que es la autoridad ordenadora. Sin embargo, solo se demanda al Poder Ejecutivo, quien es la autoridad ejecutora, encargada únicamente de publicar la reforma en el diario oficial de la Federación. El hecho de no incluir al Poder Legislativo como autoridad responsable genera lo que pudiéramos decir una falta de legitimación pasiva, en términos simples, por lo que podría haber llevado o debería haber llevado al desechamiento del amparo desde el momento de su presentación. Este error en la admisión del juicio de amparo coloca al Poder Ejecutivo, o lo ha colocado, en una situación de gran complejidad. Se enfrenta a la disyuntiva de obedecer al Poder Legislativo, que es la autoridad ordenadora y quien le ha ordenado publicar la reforma constitucional siguiendo el proceso legislativo que establece la Constitución. Espero que quede claro esto. Y por otro lado, a obedecer, esa es la otra parte de la disyuntiva, obedecer la suspensión judicial emitida por la jueza federal que prohíbe la publicación de la reforma en el diario oficial de la Federación. Este conflicto resalta un problema de fondo. El Poder Ejecutivo
debe publicar la reforma constitucional porque su papel en este proceso es únicamente de ejecutor, cumpliendo con lo que el Poder Legislativo ya aprobó. No tiene facultades para modificar o detener la publicación de una reforma constitucional, pues solo actúa como autoridad encargada de formalizar la entrada en vigor de la norma. Ante esta disyuntiva, el Poder Ejecutivo puede argumentar válidamente la imposibilidad jurídica de cumplir con la suspensión emitida por la juez de distrito, y la razón de este argumento es que dado que las reformas constitucionales no son susceptibles de impugnarse mediante el amparo, la orden de suspensión emitida carece de fundamento y por lo tanto es inaplicable y materialmente imposible de ejecutar. Este argumento puede presentarse como una excepción de cumplimiento ante el juez de distrito, señalando que la reforma constitucional no puede ser cuestionada mediante un juicio de amparo y que, por ende, la suspensión no tiene efectos legales ni legítimos. Además, dado que el Poder Legislativo no fue demandado, se genera una clara falta de legitimación pasiva en el proceso, lo que refuerza aún más la posición del Poder Ejecutivo al momento de plantear este argumento. Aunque el Poder Ejecutivo podría estar en una posición sólida, esto sí hay que aclararlo también, para argumentar la inaplicabilidad de la suspensión, no puede simplemente ignorarla, en eso estamos de acuerdo. Si lo hiciera sin seguir los cauces legales adecuados, podría enfrentarse a sanciones como multas, responsabilidad penal o incluso la destitución del cargo de los funcionarios que se encuentren involucrados en este desacato. Por eso es esencial que el Ejecutivo actúe dentro del marco legal y explore tal vez las siguientes opciones: impugnar la suspensión mediante un recurso de queja, solicitando la improcedencia del juicio de amparo o solicitar el sobreseimiento del juicio de amparo, dado que la autoridad ordenadora, es decir, el Poder Legislativo, no fue demandada, y el Poder Ejecutivo puede solicitar que el juicio de amparo sea sobreseído, o bien continuar argumentando dentro de cualquiera de los recursos que se planteen la imposibilidad de cumplimiento, porque como ya lo mencioné, el Poder Ejecutivo puede argumentar la imposibilidad jurídica de cumplir con la suspensión, dado que las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas por la vía del juicio de amparo y por lo tanto la orden es inaplicable. En conclusión, estamos ante un caso que evidencia los límites de las competencias judiciales y la necesidad de respetar las disposiciones constitucionales. La jueza cometió un error al admitir la demanda de amparo, ya que no tenía jurisdicción sobre una reforma constitucional, y esto ha puesto al Poder Ejecutivo en una situación compleja y tramposa. A causa de este tipo de decisión que tomó la juez de distrito, la omisión de demandar al Poder Legislativo agrava aún más el problema, dejando al juicio de amparo incompleto y sobre todo mal fundamentado. El Poder Ejecutivo tiene bases sólidas para argumentar que no puede cumplir con la suspensión y puede, a través de los recursos procesales disponibles, lograr que se revoque la suspensión o que se sobresea el juicio. El respeto al Estado de Derecho y la división de poderes implica que todas las partes involucradas sigan los cauces legales adecuados para resolver las diferencias que se plantean. Sin embargo, si el origen de esta controversia inicia por una decisión mal fundamentada, carente de motivación por una juez de distrito, debemos advertir que se ha colocado al Ejecutivo nuevamente en una posición en la que deberá plantearse cuál es la mejor vía para atacar
esta decisión judicial que parte de un origen erróneo. Gracias por su atención y bueno, pues yo soy Luis Payán y sigo abierto aquí esperando sus preguntas y comentarios. Hasta luego.